Ezequiel 37. ¿Ya lo tiene? Es importante traer la Biblia a la iglesia porque la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí se encuentra todo lo necesario para la salvación del hombre. Lea la Biblia. Ahí encontrará la respuesta que su alma necesita. Si no tiene Biblia, compre uno. Listo. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. ¿Ya los tiene? Tremendo esta palabra, ¿verdad? Así ha dicho el Señor a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y seréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor. Hablé y lo hice, dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Esta palabra hace referencia exclusivamente a la nación de Israel, pero lleva un gran contenido espiritual que hoy vamos a predicar sobre eso. La nación de Israel ha sido perseguida y destruida como nación muchas veces por muchos enemigos a lo largo de la historia, por ser el pueblo que guarda celosamente la palabra. La palabra que hoy tenemos es gracias al cuidado y el esmero del pueblo hebreo, que celosamente por siglos enteros la ha preservado. Inclusive gran parte de nuestro Nuevo Testamento escrito por judíos. Amén. Leví, Mateo, Juan, el apóstol Pablo, judíos, han preservado la escritura hasta el día de hoy. Y el pueblo hebreo ha sido perseguido, fue perseguido por los babilonios, por los asirios, por los medo-persas, por los griegos, por los romanos. Y lo último que vimos nosotros en nuestra era cristiana del tiempo moderno fue la persecución que Adolfo Hitler hizo a los judíos. Más de 7
millones de judíos fueron exterminados de forma sistemática y metódica. Algunos fusilados, otros colocados en hornos crematorios, otros en cuartos en la cual le colocaban monóxido de carbono para que se asfixiaran, una muerte lenta. Otros inyecciones letales, otros fueron usados para experimentos. Y solo después de esa guerra, en el año de 1946, 46, el Estado de Israel se forma en cabeza de David Ben-Gurión y los judíos regresan a su tierra natal. Independientemente del conflicto que Israel pueda tener con los palestinos y su tierra, no podemos negar que ha sido la mano del Señor que los ha llevado de nuevo a esos territorios. Cumplídose así la palabra, devolviéndoles la misma lengua que tenían, su misma concepción religiosa, sus costumbres. Volvieron de nuevo las tierras a ser fértiles, volvieron de nuevo a celebrar las fiestas judías, volvieron de nuevo a ser un pueblo y una nación. Después de más de 2000 años de dispersión a través de toda la historia y siglos de persecución, la nación de Israel ha vuelto a ser la misma. ¿Y quién hizo esto? Solamente el Señor. Después de haber sido un pueblo de huesos secos y secos en gran manera. ¿Quién lo diría que después de siglos y siglos Dios volvería a restaurar a este pueblo y a esta nación? Y ahora viajan de todos los rincones del mundo a su nueva tierra y están viviendo ya. Vienen de Rusia, de Estados Unidos, van de los pueblos árabes, van de América Latina y van a vivir a su tierra. Gloria a Dios. Los huesos secos representan la condición de muerte espiritual de un pueblo, de no ser nada, de haber abandonado todas las cosas que antes lo hacían como pueblo. Pero Dios tiene el poder para restaurar cualquier cosa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No hay nada lo suficientemente perdido que Dios no pueda rescatar, ni dañado que Dios no pueda reparar. No hay nada imposible para el Señor. Pero Satanás, muchas veces, su mano estuvo en las persecuciones que el pueblo hebreo sufrió. ¿Quién más que Hitler podría encarnar al anticristo? ¿Quién más que Herodes podía encarnar al anticristo? Y así Antíoco Epifanes y muchos personajes que persiguieron al pueblo de Dios. Y Satanás no ha dejado de trabajar. Hoy se levanta Satanás en este tiempo atacando a los creyentes, destruyendo sus familias, sus matrimonios, sus hijos, sus finanzas y todo lo que pueda hacer para destabilizar un hogar, una familia y una iglesia. Y muchos hermanos han pensado que ya es una guerra perdida, que ya estamos en los huesos y que están secos en gran manera. Déjeme decirle, hermano, que si hay un pueblo que confía en el Señor, esos huesos volverán a tomar carne, volverán a tener tendones y Dios soplará sobre ellos y serán una gran nación y un gran ejército, porque no hay nada imposible para Dios. Y tu familia, tus hijos, tus finanzas califican para un milagro. No nos podemos dar por vencidos, porque el Señor nos ha hecho una promesa grande de ser una nación poderosa. Hoy vemos cómo se convierte en pecado predicar la palabra. Ya no se puede decir en Inglaterra que el homosexualismo es pecado. En España es imposible escribir un libro y decir que el homosexualismo es pecado porque boicotean y hacen manifestaciones gay. Ahora será el colmo que quemen las Biblias porque la Biblia condena el homosexualismo. Pero llegarán esos tiempos en los cuales se modifiquen las escrituras solo para agradar al hombre. Estamos viviendo tiempos en los cuales Satanás quiere secar los huesos. Y necesitamos una iglesia con fuerza, con determinación, con firme convicción del llamado del Señor. Si usted cree en el Señor, lo imposible se hace posible. Hoy levanto la mirada y hay lugares con valles de huesos secos. Pero la promesa está. La promesa de restauración está. Amén. La promesa de restauración está.
Si Dios lo prometió, Dios lo hará. Nosotros como cristianos no podemos desanimarnos, ni amargarnos, ni frustrarnos si en nuestro tiempo las cosas no cambian. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? No podemos negar que el pueblo de Dios es ansioso, ¿cierto? Queremos que las cosas sean ya, ahora mismo, fluye. Queremos que el milagro venga en forma de pastillas efervescentes. Y resulta que Dios trata con nuestros corazones. No es en nuestro cronos, es en el kairos del Señor, en el tiempo del Señor, en las sazones del Señor. Cuando tú forzas algo, algo queda mal. Mis padres me enseñaron que si tú coges una fruta y la envuelves en papel de periódico, se madura con mayor rapidez, ¿cierto? Así que yo hice el experimento de joven y tomé una banana y la verde, lo que nosotros llamamos en Colombia guineo verde, lo envolví en papel periódico y lo coloqué. A la hora lo abrí y seguía verde. Me dijo mi madre, no, así no, tienes que esperar como 2 días. Ok, lo dejé. A los 2 días regresé y lo encontré un poco más negrito, como, ¿sí? Y ya estaba como blandito. Esperé un día más y lo abrí y efectivamente, aunque la cáscara estaba dura, por dentro ya estaba blando. Y cuando me lo comí, aunque estaba blando, su sabor no era igual. Su sabor no era igual a un banano que en un proceso natural se madura. Quedó como un sabor terroso y no me gustó mucho. Muchos de nosotros podemos forzar algunas cosas y se pueden dar, pero no quedan igual. Y ese forzar las cosas te pueden traer problemas en tu vida. ¿Está conmigo? Pueden traer problemas a tu vida espiritual, a tu vida emocional, a las áreas de tu vida. Deja que Dios haga la obra. Deja que Dios sea que permee los corazones. Deja que el Señor sea que levante la palabra. Y una vez Dios dice la palabra y tú la proclamas, entonces habrá un milagro del Señor. Y los milagros de Dios son perfectos. Restauran, sanan, llenan de gozo la vida de la persona. Pero que sea la respuesta del Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, el milagro de Dios trae esperanza, el milagro de Dios trae renovación, el milagro de Dios trae gozo, el milagro de Dios es la respuesta que tú necesitas. Es la ficha que encaja perfectamente en tu necesidad. Deja que Dios dé la palabra. Algo que me llama la atención en la historia que acabamos de leer es que cuando Él proclamó, se levantaron. Pero había un problema en esos cuerpos con tendones y con piel y con huesos restaurados. No tenían espíritu. ¿Está conmigo? No tenían espíritu. Y si no tienen espíritu, no hay vida. Una persona que dice ser cristiana y no tiene al Espíritu Santo, no tiene vida espiritual. No la tiene. Si usted verdaderamente ha creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en ti y su mano te guía. ¿Qué dice el texto? Y la mano del Señor me llevó. Y la mano del Señor me dijo por acá. ¿Está conmigo? Una persona que tiene el Espíritu Santo es guiada por el Espíritu Santo. Y una persona que no es guiada por el Espíritu es guiada por sus pasiones, por sus deseos, por sus apetitos carnales. Deje que el Espíritu lo guíe y usted jamás se va a equivocar. Deje que el Espíritu le dé discernimiento para actuar
y usted va a ser asertivo en todas sus decisiones. Deje que el Espíritu lo guíe y usted tendrá gozo en lo que hace, tendrá paz en lo que hace. Un cristiano sin el Espíritu no es cristiano. No, usted se ha encontrado con una persona que es así de rígida, que no muestra emociones. Eso es lo que intenta decir el profeta. Estaban ahí sin emociones, sin ningún tipo de reacción. ¿Cómo es el resultado de una persona que tiene vida? Tú le notas enseguida, ¿eh? Sus reacciones, manifiesta vida. Una persona que tiene el Espíritu Santo tiene interacción con las cosas de Dios. Reacciona. Si es tiempo de llorar, llora. Si es tiempo de reír, ríe. Si es tiempo de enojarse, se enoja. Si es tiempo de estar contristado en su corazón, compungido por algo, lo hace. Porque tiene el Espíritu que lo guía en esas cosas. Por eso yo no puedo entender cómo hay hermanos que solamente puyándoles el ojo pueden llorar en una predicación. Será puyándolos con un clavo que se pueden compungir en medio de la adoración o del clamor o de alguna cosa. Debe decirle a usted le hace falta más del Espíritu Santo. Usted le falta más avivamiento, el avivamiento que usted anhela. En su familia, en su hogar y en todas las áreas que usted necesita, no es producto de que el pastor lo haga por usted. Usted tiene que generarlo en su familia. Usted es la antorcha que enciende otras antorchas en su familia. Muchas veces me han llevado. Pastor, vea, vamos a llevar a la casa para que ore. Me presentan a los miembros de su hogar. Mire a mi hijo esto, mire a mi hija esto, mire a mi mujer esto. Dígale, pastor. Y yo por dentro digo, yo le puedo decir, pero si él que es autoridad en esta casa, que está todos los días con ellos, que come con ellos, que duerme aquí, que está, que sale, que entra, no lo hace, ¿qué queda para mí que los veo 1 hora, 2 horas el domingo? O el miércoles, o los puedo aconsejar, pero todo el día no puedo estar sobre ellos. ¿Está conmigo? Los grandes cambios que anhelamos o los avivamientos que requerimos deben empezar primero en nuestros corazones. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¡Ay, aleluya! En nosotros. En nosotros. Si Ezequías no se deja usar, si Ezequías no tiene un corazón conforme al de Dios, si él no es una persona metida en la presencia del Espíritu, nada de estas cosas hubiese pasado. Él fue un elemento importante en esta historia. ¿Y cuál es su lugar? Dice la Biblia que una vela o una linterna no se coloca debajo de una mesa, sino que se coloca en alto para iluminar a los demás. Es inconcebible, cristianos del servicio secreto del Señor. He infiltrado aquí, callado, observando, pastor, usted sabe, midiendo el terreno. ¿Ah? Todo creyente tiene que actuar, si no el diablo actúa por ti. Lo que tú no haces o lo que tú dejas de hacer en pro del reino, el diablo lo hará por ti. Las palabras que tú dejas de decir en fe, las acciones que dejas de decir en tu hogar y que las dejas para que el tiempo las haga, el diablo lo aprovecha y usa ese espacio que tú dejaste abierto. ¿Estás conmigo? Y les digo a los líderes, si tú no tomas esas decisiones, alguien las va a tomar por ti. Si tú como padre no tomas decisiones sobre tus hijos, o aconsejas y exhortas, el diablo lo hará por ti. Los espacios que dejes abiertos, el diablo los llenará con su presencia. ¿Cuántos quieren esto? Nadie quiere eso. Entonces usted como creyente debe profetizar, debe hablar, debe actuar sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre su hogar. ¿Está conmigo, amado? Yo no espero que el diablo se levante temprano a orar por mi hija o por mi matrimonio. Yo no voy a esperar que el diablo le diga a mi esposa que es una mujer especial y que es linda y que llene mi corazón.
Porque si yo dejo de decir estas cosas y dejo de actuar, de orar, de buscar que se llene mi casa con la presencia del Señor, entonces el diablo hará todo lo contrario. ¿Está conmigo? No te olvides del Señor, porque entonces el diablo te acordará de ti. ¿Está conmigo? No te olvides de Dios, porque entonces el diablo se acordará de ti. Deja que sea la mano del Señor quien te guíe. Y deja que sea el Espíritu que esté en ti. Si el Espíritu es el que crea, el Espíritu es el que renueva, el Espíritu es quien aviva. Los apóstoles en el aposento alto eran una partida de 120 cobardes, que no estaban dispuestos a predicar, estaban orando como debía ser. Pero hasta que llegó el Espíritu Santo no tuvieron la unción ni el poder para actuar. Y comenzaron a predicar, y nunca antes la iglesia había vivido un avivamiento tan grande como en ese momento, en Hechos 2 de los Apóstoles. Y yo le quiero decir a usted, lo que le hace falta, amado hermano, es más presencia del Espíritu de Dios. Vuelvo y reafirmo esta postura doctrinal en la iglesia. Muchas personas me han criticado como pastor que yo dije que encajo el Espíritu Santo, lo pongo en cuadrícula, porque el Espíritu actúa como sea. Me dicen, no, es que el Espíritu de Dios actúa como quiere. Pues como quiere Dios o como quieres tú. Porque ¿qué es más importante? ¿Que tú vibres con el Espíritu o que cambies por el Espíritu? ¿Que abandones el pecado por el Espíritu? ¿Que le sirvas a Dios por el Espíritu? ¿Que ames a tu familia por el Espíritu? ¿O que vibres? Hay mucha gente que vibra, pero son soberbios, mentirosos, manipuladores, carnales, y vibran. Tú los ves como vibran y hacen avioncitos. No, pastor, que usted no deja hacer avioncitos. Si tú haces avioncitos y eres un hombre de un corazón renovado, yo te dejo hacer con lo que tú quieres más. Te convierto en este hall en tu pista de aterrizaje, si quieres. Y sabiendo que haciendo avioncitos tú vas a ser transformado y cambiado, te dejo hacer avioncitos si quieres. Trompos, saltarines, culebritas espirituales, lo que tú quieras. Yo te dejo. Te dejo. Sin saber que la manifestación del Espíritu Santo en forma de escarcha va a hacer que tú te reconcilies con tus hijos y con tu mujer y con tus padres y dejes toda soberbia, toda altivez, todo orgullo. Bendito sea la escarcha de Dios. Dios derrama tu escarcha a todos los hermanos. Porque yo no sé por qué Dios va a gastar un milagro en forma de escarcha cuando hay tanta gente que tiene que ser libre, transformada y cambiada. Pero si tú crees que la escarcha va a transformar tu corazón, entonces, Espíritu Santo, derrámate con escarcha. Se me llenaron las manos de aceite. Ese es el Espíritu. Sí, tiene la mano llena de aceite, pero un corazón orgulloso, vanaglorioso, mentiroso, pero la mano llena de aceite. Y el brazo lleno de escarcha y una muela de oro. Pues, gloria a Dios, porque como el Espíritu se mueve como quiere, a él se le ponen los dientes de oro, pero el corazón se le llena de petróleo negro. Su brazo lleno de escarcha, pero todo orgulloso. ¿Cierto? La mano llena la mano llena de aceite, pero no le sirve al Señor. ¿Por qué? Porque él hace lo que le da la gana en esta iglesia. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué sirve el aceite en la mano, la escarcha y la tembladera si no haces la obra de Dios? Eso es Espíritu Santo. Eso es darle libertad como Dios se quiera mover. ¿Ah? ¿Qué dice el texto? Y se formó los huesos y se llenó de carne, pero no servía de nada así. Hasta que no hubo espíritu en la persona, no hubo vida en la persona. Necesitamos que el Espíritu actúe en ti y no por fuera de ti, sino en ti. Primero en ti y después a través de ti. Todo el mundo quiere que Dios haga muchas cosas por ellos. Pero más importante de que Dios haga cosas por ti, Dios las quiere hacer primero en ti. Que el Espíritu sople en ti. Porque puedes tener carne en este momento, pero si no tienes Espíritu, no tienes vida. Gloria a Dios.
Y Dios está dispuesto a soplar de los 4 vientos, como dice el versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Ezequiel, ¿verdad? 37. Y me digo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu con E mayúscula. Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? Y entró espíritu y vivieron, estuvieron sobre sus pies, y entonces llegó a ser un ejército grande. Oh, gloria a Dios. Eso es lo que usted necesita. Meta al Espíritu Santo a su vida. Métale más presencia de Dios. Somos una iglesia pentecostal. Creemos en el hablar en lengua, creemos en la profecía, creemos en los dones del Espíritu, pero creemos que estas cosas se dan primero cuando el creyente es convertido, cuando el creyente tiene al Espíritu Santo en su corazón, cuando alimenta la presencia de Dios, entonces lo que está en ti se exterioriza. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Pero debemos tener un grado de fe en que Dios lo va a hacer. Cuando yo estaba leyendo este pasaje en la Biblia, pensé que si en mi vida había cosas como valles de huesos secos. Y comencé a reflexionar sobre cosas que yo consideraba que ya eran imposibles que pasaran. Y sí, claro, yo dije sí. Yo dentro de mi familia hay personas que yo digo que por un momento en mi pensamiento, sin decirlo, pero de pronto aquí atrás, en una parte de mi cerebro, no sé dónde está la memoria, doctor, por aquí en algún lugar de mi cerebro dije yo en mi corazón, ese nunca se irá a convertir por lo difícil que es, dije yo. De pronto lo habré dicho en mi corazón. O le dije mi condición de incredulidad. Hasta que uno recibe la noticia de que Dios está haciendo la obra y tú dices, wow, no hay nada imposible para Dios, no importa qué tan seco pueda estar unos huesos, si Dios sopla y dice la palabra, se juntan las carnes y hay espíritu en ellos. Y yo dije, Dios mío, no hay nada imposible para Dios. Dios toca cualquier corazón, cualquier circunstancia. Y si ese hogar puede estar en huesos y extremadamente secos, si el Espíritu sopla, los vuelve a unir con besitos y con abracitos, como si hubiera sido novios la primera vez. Y no importa cuán rebelde haya sido tu hijo, te lo devuelve Dios quebrantadito. Y ya no te dice por tu nombre, sino te dice papá o papacito. Ya no te dice la vieja Carmen, sino que dice mamá, mamacita. Alguien dice gloria a Dios. Eso lo hace solamente el Señor. Aleluya. Que junta los huesos. El creyente sin fe es una persona apagada. Es una persona sin proyección espiritual. Si usted quiere que la palabra de Dios, esa palabra profética que está contenida en la Biblia, esté en usted, usted debe ser una persona de fe. Debe creer hasta lo más descabellado de este mundo. Pero a veces las emociones y los sentimientos nos juegan unas malas pasadas, ¿verdad? Cuando uno está enojado, uno es incrédulo. ¿Cierto? Si alguien te desanima y después te hacemos una pregunta que demande fe, tú vas a decir, yo no sé. No me pregunte eso a la pastora. ¿Cierto? Porque eso es lo que hacen los sentimientos. Los sentimientos y las emociones dañan, fermentan el terreno de la fe. Una persona que cree en el Señor se le nota. Amén. Una persona llena de vida espiritual se le nota. Que tenga gozo espiritual se le nota. ¿Quién anda con gozo y qué? ¿Qué te de júbilo? Aleluya. Es imposible. ¿Cómo es alguien que tiene gozo en su corazón? A ver,
¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Santo, levantan las manitos a Dios. Producto de la vida espiritual. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Si usted va a Dios, usted tiene que creer que Dios está allí y que Dios va a recompensar, galardonar, premiar tu fe delante de Él. ¿Qué tal si te dejas guiar por la vista? Hijo de hombre, profetiza sobre esos valles de huesos secos. No, hombre, Señor, ya están muertos, ya no hay nada que hacer en los huesos. Y en los huesos habla del extremo. Y hay muchas finanzas que están en el extremo. Hay muchos hogares en su matrimonio que están en el extremo. Hay relaciones con hijos en extremo. Hay vidas espiritual en lo extremo. Hay ministerios en los extremos. Hay gente que está en el extremo bien seco. Y pararse firme al frente de una circunstancia como esta demanda que tú le creas a Dios. Que tú digas en tu corazón, no soy yo, sino Dios quien lo va a hacer. El cristiano no camina por vista, sino porque nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice Corintios. Este es el apóstol Pablo. No está en tu conocimiento, no está en lo que ven tus ojos. Porque lo que ven tus ojos, ¿qué son? Huesos secos. Huesos secos. Hay gente que en el panorama de su vida lo ve así, un valle de huesos secos. Usted no camina por sus ojitos, usted camina con los ojitos de Dios. Dios todo lo ve posible. ¿Alguien dice gloria a Dios? La fe no es una obligación de parte de Dios. Como tampoco es amarle a usted. Está obligado Dios a amarle, no. No es una obligación que usted tampoco ame a Dios. Tampoco es una obligación de parte de usted creer en Él. La fe y el amor hacia Dios es un acto espontáneo. Debe nacer en usted. Y la base de la fe es esta, ponga cuidado. Los discípulos en Lucas le dijeron al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no le dio un mecanismo. Bueno, la fe se aumenta y tú coges así y revuelves con 2 poquitos de pimienta y ajo y lo cocinas a tal temperatura y ya tú tienes fe. ¿Cierto? No, tú doblas las piernas así y después la vuelves a subir así, te va a dar calambre, luego haces así con los dedos y haces así, ten una respiración medida, tomas por la nariz, sacas por la boca y di como si estuvieras en el baño. Tú lo haces. Y eso te va a dar una cosa que es fe. No es así. Resulta que el creer en Dios tiene que brotar de ti. Y es resultado de haber oído la palabra. De haber sabido algo de Dios. La fe es por el oír, pero oír con Dorito. Novela, películas de coge, jala, mentiras, engaños, traiciones, todo en la boca dorada. Es ahí donde vas a encontrar la unción de Dios. El oír, ¿qué cosa? Palabra de Dios. El oír la palabra, una vez en tu corazón, tú la crees. Y le dice el Señor: si tuvieres fe como el grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro:
Desarráigate y plántate en el mar y Él os obedecerá. ¿Y por qué el Señor usó el granito de mostaza? Porque era un grano conocido para ellos y era diminuto. En pocas palabras le decía, algo tan pequeño como el grano de mostaza, tan chiquitico, puede hacer tanto. ¿Te imaginas cuando la pepa sea de mango, o de aguacate, o de mamey? Amados hermanos, Dios trabaja con la más pequeña de nuestra fe, pero si es fe, Dios hace la obra, no importa cuán grande o pequeña, ahí se agarra el Señor y lo que era imposible para ti, llega a ser posible para Dios y tú lo verás, no importa cuán secos sean los valles, no importa cuán destruido está el asunto, Dios lo puede hacer nuevo, nuevo, nuevo. Gloria a Dios. Hay gente matafe, ¿verdad que sí? Oh, hay gente matafe. No se puede, es muy difícil, eso ya no se puede, eso ya no se hace. No, yo nunca he visto eso. ¿Ah? La Biblia dice, con tales no te juntes. No. Con tales no te juntes. Uno tiene que juntarse con gente que lo anime a uno. Con gente que lo haga crecer a uno espiritualmente. Y lo digo en general. Hay amigos chéveres. Son chéveres, pero en algún momento dejen la chéveridad y se vuelven diabólicos. Pasa una mujer, uy, no me riesgosa, y tú estás ahí, te calienta el oído. ¿Ah? Estás con tus amigas, muy bien, ay, qué chévere, mis amigas, ay, ¿cómo estás? ¿Qué Dios? Y pasa un pelado, uy, papito. Y está casada, tu amiga del alma. ¿Está de qué? Caladre al oído, papito, ven acá, uy, nadie se va a dar cuenta. Son personas que te contaminan espiritualmente y dañan lo que Dios está haciendo en ti. Y hasta que tú no ames a Dios como para decirle no a esas amistades, muy difícilmente verás crecer tu vida espiritual. ¡Aleluya! Te quieres grandes cosas, pero no haces grandes cosas. ¿Ah? Quieres grandes cosas, pero no haces grandes cosas en tu vida espiritual. Tú necesitas ser una persona de fe. Hay cosas que solo van a caer por tu oración. Hay cosas que solo se van a dar por tu accionar espiritual. Hay puertas que se cerrarán y otras se abrirán si tú lo haces, si tú te atreves, si tú avanzas, si tú caminas en el Señor. ¿Alguien dice amén? Uno como pastor se angustia con sus ovejas. Yo soy de los que vivo, me consumen mis ovejas. Me meto en el rancho, yo hago aquí, me meto en problemas por eso. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Pero eres un pastor de oficina ahí que ni tú ni tú, sí, hermano, Dios te ayude. Dios está contigo, vamos a seguir orando por ti. El pastor se mete en la jugada. Lleva palo, pero también doy palo. Reciben el nombre. Yo me meto con mis ovejas y ahí yo veo qué hago. El asunto, amado hermano, es que como pastor, hay veces que uno quisiera arreglarle la vida a las ovejitas, ¿verdad? Es como un papá, ¿no? Los hijos vienen sufriendo del colegio, de la universidad, de las relaciones entre amigos, y uno quisiera arreglarle la vida, pero no puede uno hacerlo todo por los hijos. ¿Cierto que sí? Tú los educas, los formas, los animas, les enseñas y los sueltas. Ellos tienen que seguir esos consejos, esa educación, esa formación y esos valores para crecer bien. Y como pastor, pues yo también tengo que hacer lo mismo. Tú le das palabras, los exhortas, los animas, los regañas muchas veces, los consuelas, los preparas, pero la vida no la puedes vivir por ellos. Se nota, soy paternalista, ¿verdad? Soy así. Y no puedes cambiar
Tienes que dejar que ellos vivan esa vida. Y lo sé, hermano, hay cosas que solamente van a cambiar y van a funcionar cuando tú te atrevas. Cuando te atrevas a orar. Cuando te atrevas a ayunar. Cuando te atrevas a orar en voz alta. Cuando digas, yo voy a orar, yo lo haré. Cuando te atrevas a leer la palabra. Cuando te atrevas a predicar, a dar buen testimonio. Cuando te atrevas a actuar como un cristiano convencido, verdadero, entonces Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos quieren que Dios los use con palabra profética? ¿Ah? Que llegue un momento así de unas finanzas en huesos secos. Y hasta que le dé, hay finanzas que hay gente que le dé hasta el cajero automático. Que metes plata y te quitan, ¿verdad? Te debes, le debes al cajero. ¿Cierto? Por manejo de la tarjeta de débito. Le debe, imagínate tú, la finanza. ¿Tú sabes qué es pararse firme ante las finanzas y profetizar que vendrán tiempos de prosperidad? Te necesitas fuerza espiritual. ¿Ah? Que tus hijos estén endiablados y tocas. Tienes tú que enfrentar esa situación con tus hijos, en tu hogar, en tu familia, en tus asuntos de la vida. Tú tienes que tener a Dios de tu lado. Tú tienes que estar convencido de su palabra. Entonces la mano de Jehová te llevará en el espíritu y te dirá, profetiza sobre esas finanzas y di cajero automático, te vas a llenar de muchos billeticos en el nombre de Jesús. ¿Ves allá donde tus hijos que están rebeldes? Ese no, él está aquí. Dile, hijo mío, te amo y Dios va a hacer la obra y yo te veré predicando la palabra con una camisa rosadita y peinado de medio lado. Y serás un pastor. Oh, aleluya. Y entonces el Espíritu del Señor te jala por otro lado. Y va a tu mujer que tiene ese rodillo en la mano. Mi vida. No veo ese rodillo, veo un ramo de flores en la mano. Y esas lágrimas serán lágrimas de amor. Y tú verás un hombre diferente, un hombre de Dios que va a orar por ti. Y nunca más el diablo va a brincar en la mitad de la cama, sino que tú y yo estaremos brincando allí en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y el Espíritu de Jehová te llevó a la oficina del pastor. Toca. No, toca la puerta. Pastor. Di, amado, Dios me ha traído aquí. Voy a ser fiel con mis diezmos, mis ofrendas. Gloria a Dios, hermano. Sí, hermano, gloria a Dios. No fui yo, fue el Espíritu del Señor. Y no solamente eso, voy a ser mis discipulados y voy a estudiar porque le voy a servir a Dios. Y ya no más seré el hermano cara de palo, sino que me voy a gozar en el servicio. Y voy a glorificar su nombre. Seré una persona diferente porque el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Aleluya! ¡Más fuerte! ¡Grita de júbilo! ¡Aleluya! La fe no está relacionada con lo estrepitoso de nuestras palabras para ser efectiva. Está relacionada con nuestras acciones delante del Señor, más que palabras. No queremos arranques de entusiasmos ni de emociones, queremos arranques de credibilidad, de firmeza en el carácter, de firme convencimiento en su interior, de que Dios ha empezado la obra y el que empezó la buena obra en ti será fiel en completarla.